Cabecera, doctora María Lorca Sustino, ¿cómo estás, compañera? Muy bien, muchas gracias. Feliz jueves. Feliz jueves, ya te echábamos de menos por aquí. Hay que hablar de la Reserva Federal largo y tendido. Ha aplicado su primer recorte de tipos en 4 años, lo ha hecho de una manera agresiva. El debate, María, estaba entre 25 puntos básicos o 50 puntos básicos y han optado por este recorte que se le suele llamar jumbo, de medio punto. Te pregunto, ¿por qué este golpe sobre la mesa está justificado o no? Pues mira, la verdad es que yo ayer me estuve leyendo digamos, el speech, ¿no? Que él dio, y yo tengo varias frases, ¿no? Que me han llamado mucho la atención, ¿no? Primero que él dijo una frase que dijo, the people we serve, es decir, a la gente que nosotros servimos, ¿no? Entonces me quedé muy sorprendida porque yo no llegué mucho a entender este 50% por una sencilla razón, porque él dijo en su discurso que él no veía no estaba preocupado de que la economía, o no había datos de que la economía pudiera estar entrando. Él dijo recesión y después, inmediatamente después, dijo, perdón, downturn, es decir, una caída de la economía que sea algo sustancioso. Así también como dijo que veía que el crecimiento era sólido, que la inflación estaba controlada y estaba bajando. También dijo que el mercado laboral estaba muy sólido. Entonces, vamos a ver una cosa, si todo esto está tan precioso, y yo soy de las que pienso que la economía está en recesión, ¿ok? Porque al 80% de los estadounidenses no le va bien las cosas. Hay un 20% que sí, pero por otras razones, ¿no? Pero yo pienso que está en recesión. Pero si todo esto está tan bonito, ¿para qué recorta 50 puntos básicos? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué necesidad hay de hacer 50 puntos básicos, no? Entonces, mira, yo estoy en esto de la economía, yo soy profesora de economía desde el 2005. Yo empecé a comentar en diferentes medios de televisión en el 2007. Jamás, en estos casi 20 años que llevo, jamás yo he visto una cosa así. Pero jamás. Yo jamás he visto esta retórica, yo jamás he visto que a las cosas que 2 trimestres de recesión en el Producto Interior Bruto no le llamen recesión. Yo jamás, yo jamás he visto que digan que la inflación está bajando. Yo esto jamás lo he visto, ¿no? Pero bueno, podemos analizarlo Ujú. como tú me digas. Vale, ahora vamos a ir a ver unos gráficos y unos datos, pero antes de ver esos gráficos y de esos datos, que la verdad nos encanta porque lo explicas todo de una manera tan natural, o sea, tan espontánea, tan como lo hablaríamos en la calle, que por eso es tan interesante que estés con nosotros. Bueno, tú lo mencionabas, ¿no? En líneas generales hemos asistido a un cambio de discurso de la Reserva Federal. Veníamos de una cautela, de todo está bien, aterrizaje suave, soft landing, que fue planteado por el propio Banco Central, a un recorte agresivo. Esto es lo que a ti no te casa, ¿no? Y ahí estamos intentando buscar el porqué. A lo mejor es que hay cifras que no conocemos realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver una cosa, ¿no? Y vamos a poner las cosas en su parte. O sea, el señor Jerome Powell es el jefe de la Reserva Federal y yo doy clase de economía en una universidad, o sea que cada cosa en su sitio, ¿no? Pero a mí no me casa. ¿Por qué? Porque, como yo te he dicho, nada lo estamos llamando por su nombre. Con el tema del Producto Interior Bruto, del crecimiento económico que es tan importante y que te mide cómo está la salud de la economía, ¿vale? Nosotros hablamos, en verano salió la primera lectura del Producto Interior Ujú. Bruto, y en esta primera lectura salió una cifra y yo te dije, yo creo que la van a revisar. La revisaron, a mi sorpresa, para arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nada lo llaman por su nombre. Nosotros tuvimos 2 trimestres de crecimiento económico negativo, negativo, o sea, la economía negativo. Y estos 2 trimestres de crecimiento económico negativo, que en el gráfico lo habéis Ujú. subrayado muy bien, si tú te vas a la mayor institución que hay en el mundo, que está está en Boston, Massachusetts, que se llama el National Bureau of Economic Research, NBER, NBER, a estos 2 trimestres no los consideraron recesión. O sea, yo no lo entendí, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos un crecimiento económico, que hay otro dato que se llama la Fed Now, que te dice que vamos a crecer también unas cosas terribles, pero si tú te miras por qué nosotros hemos crecido, pues acuérdate que el Producto Interior Bruto tiene 5 componentes que te miden cuál ha sido el gasto de cada componente, ¿no? Un componente es el consumo, otro componente son las empresas invirtiendo en bienes y productos, y después tenemos el gobierno.
El gobierno es, de los 5 componentes, el que más está tirando de la economía, es el que más dinero está metiendo en la economía para que la economía crezca. Tal es así que nosotros a día de hoy, Anita, tenemos 36 trillones de deuda. Esos 33 trillones de deuda, hace 2 días dijeron que nos costaba 1 trillón al año pagar solamente los intereses, porque el crecimiento del país, como tú y yo hemos venido hablando, quien está tirando del carro de la economía del país no es el pequeño, no es el consumidor, que ya estamos asfixiados, que tenemos las tarjetas de crédito al máximo, que los savings nos los hemos aniquilado, no por irnos de fiesta, sino porque todo está carísimo. Bueno, también algunos habrán ido de fiesta, oye, bendito Dios, ¿no? Pero porque todo está muy caro. Entonces aquí quien está tirando de la economía es el gobierno y eso nos está costando 32 o 33 trillones de dólares en deuda, ¿me entiendes? Entonces, si empezamos por ahí, pues a mí que no me digas que esto es un crecimiento económico robusto. En papel sí, Anita, el papel lo aguanta todo, pero si tú lo analizas no es. Oye, y si ya hablamos de la inflación, ya, bueno, ¿para qué? Ya no paramos. Bueno, pues precisamente te voy a dar carrete porque vamos a hablar del tema de la inflación. En el comunicado, el Banco Central explicaba que la Reserva Federal tiene más confianza, de que la inflación se dirige de forma sostenida hacia el 2% ansiado y deseado, esa cifra, ¿no?, que ya memorizamos, y considera que con este recorte, ¿no?, los tipos o los riesgos, perdón, al mercado laboral y a la inflación vuelven a estar equilibrados. Vamos a empezar hablando, María, de la inflación. Tienes unos gráficos para explicarnos muy bien qué es lo que está pasando con la inflación y si te parece los vamos viendo y los vas analizando. Mira, vamos a ver una cosa. La inflación, la inflación oficial, la inflación que nos da el Bureau of Labor Statistics, que está publicado todos los meses y que el último mes fue muy bonito, 2 puntos y pico, está fenomenal, pero eso es del año pasado a este año, ¿vale? Entonces, es que hay que analizarlo. Nos están diciendo que del año pasado, creo que es de julio o agosto del año pasado a agosto de este año, los precios solamente han subido 2,5, o sea, que siguen subiendo. Que del mes anterior, del mes de julio al mes de agosto, los precios solamente subieron un 2,2%. Vamos a intentar analizar, ¿vale? O sea, sobre el año pasado, pero si tú miras la inflación agregada de los Estados Unidos, que te da truflación, yo no me voy a ir a enero, porque yo no me voy a ir a enero del 2020, prepandemia, toda la historia, no. Yo me voy a ir a cuando, digamos, al 21, al principio del 22, que fue cuando la inflación empezó a subir. De ahí a ahora, la inflación real agregada es 25%. La inflación no ha parado de subir. Todo sigue más caro. Sí, ha bajado un poquito. Hace un año subía de 9% en 9%, pero ahora nos está subiendo de 2,7 a 2,7%. Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación, sí, nominalmente, una vez más, según la métrica suya del 2%, del año pasado a este solamente está subiendo un 2,6, pero no es el 2% honesto, digamos, que tendríamos que tener, porque cualquiera va al supermercado y se da cuenta de que todo está muchísimo más caro que hace 2 o 3 años. Así es. Bueno, yo estaba viendo ese dato y ese gráfico, ¿no?, esa evolución, como tú mencionabas. Más temas. Powell dijo ayer que, o bueno, con este plan para muchos busca controlar la inflación sin generar una recesión, aunque tú ya has dicho que bajo tu punto de vista estamos en una recesión. Ahora el balance de riesgos supuestamente está equilibrado. Eso es lo que ha dicho Jerome Powell. ¿Esto es posible? ¿Es posible controlar una inflación sin generar una recesión? Que es la idea que intenta trasladar, creo, la Reserva Federal, aunque para ti, como tú mencionabas, estamos ya en una recesión. Mira, lo que pasa es que la balanza esta de la que él habla es, vamos a ver, la Reserva Federal tiene lo que se llama un mandato doble, ¿ok? La Reserva Federal en su carta de creación tiene el primer mandato, el mandato más importante para la Reserva Federal cuando fue creada en 1913, era que el desempleo fuera
el desempleo fuera lo mayor posible y por tanto que el desempleo fuera lo mínimo posible, ¿no? En los Estados Unidos hay, cada país, no solamente en los Estados Unidos, pero en todos los países hay una tasa de desempleo que es la tasa natural de desempleo, es decir, tú en ningún país vas a tener cero desempleo porque siempre va a haber alguien desempleado, alguien que está cambiando de trabajo, vete tú a saber, siempre va a haber desempleo, pero siempre hay lo que se llama una tasa que, bueno, esto es lo que nosotros llamamos un full employment, empleo total, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se puede tener menos. Eso en los Estados Unidos está más o menos entre un 3,5 y un 4,5, ¿ok? Esa es la tasa de desempleo que se llama aceptable para decir que los Estados Unidos están en empleo completo, full employment, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que eso está muy bien, pero tú tienes que analizar una vez más todos los ingredientes, ¿no? Entonces, hay una tasa de desempleo que es brutal y es cuando tú sumas el número de desempleados, que verdad está en 4,2, y claro, Jerome Powell ayer, es que el hombre tenía razón, decía, es que nuestra tasa de desempleo ha mejorado porque nosotros hemos ido de un 4,3 a un 4,2. Oye, nadie se lo puede negar, eso es una mejoría, ¿me entiendes? Pero cuando tú vas y miras qué hay debajo y tú a ese 4,2 le sumas la cantidad de gente, que es lo que más está subiendo, la cantidad de gente que está en trabajo temporal por razones económicas, porque yo puedo tener trabajo temporal porque me apetece, porque tengo otro trabajo, porque, oye, me quiero ir a la playa o porque tengo 5 niños en mi casa que les tengo que dar de comer, ¿me entiendes? Cada uno hace un trabajo parcial, part-time, por lo que quieras, ¿no? Pero cuando tú tienes trabajo part-time por razones económicas, es decir, que la empresa no te puede pagar full-time, ahí tenemos un problema. Eso está creciendo muchísimo, ¿no? Y después cuando tú tienes una tasa de desempleo, que son, por ejemplo, lo que yo estoy viendo en mis estudiantes, que yo estoy graduando estudiantes con un bachelor, con una carrera universitaria, y no están encontrando trabajo de lo que ellos han estudiado y se tienen que conformar con algo que no tiene a lo mejor nada que ver con lo que ellos son y para lo que ellos han estudiado, eso se llama trabajo, es subempleo, ¿no? Cuando tú añades estos 3 factores, la tasa de desempleo se te va al 8%. Esto es lo que se llama la U6. Todo el mundo lo puede buscar, es la U6, es la suma de estas 3 tasas, ¿no? Eso está en un 8%. Eso es pre-recesión, ¿ok? Entonces, claro, que él diga que la tasa de desempleo está mantenida, el hombre no se le puede quitar la razón, está en un 3,2 que es menos o sea, perdón, está en 4,2 que es menos del 4,5, pero si tú abres el capot del carro y te pones a mirar las bujías, el motor y todo el rollo la cosa está muy complicada, ¿no? Entonces él lo que quiere es hacer este balance, ¿no? Y lo que se está dando cuenta es que el desempleo ya se le está empezando a caer y está reduciendo tasas, pero como te digo, la economía, según su opinión, todo va muy bien, pero nos ha enchufado un recorte de 50 puntos básicos que va muy bien para el mercado de, ¿sabes? La bolsa y todo eso, pero la realidad económica no representa ese 50%. Ahora hablamos de los mercados, porque te quería hacer un comentario breve de lo que ha dicho también Powell acerca del tema del empleo en pleno debate de la inmigración, en pleno debate político, porque ha dicho el presidente de la Reserva Federal, dijo ayer que la inmigración es una de las cosas que ha permitido que la tasa de desempleo aumente. No sé si estás de acuerdo. Bueno, pues es que como otras muchas cosas, vamos a ver, yo vine a este país, yo no soy nacida aquí, yo vine a este país con un permiso de trabajo para trabajar y eventualmente, bueno, tengo mi ciudadanía americana, ¿no? Entonces, esa inmigración, que es la inmigración que viene con las HB1s y todo esto, esto el gobierno lo tiene limitado. Yo creo que yo no soy abogada, tendrías que saber la opinión de una abogada de inmigración, pero creo que el gobierno limita todo este tipo de trabajadores que vienen con visa de trabajo a trabajar, ¿no? Esa es la única inmigración que yo considero. Hay otra inmigración que todo el mundo sabemos, pero bueno, esta inmigración, yo no sé muy bien cómo él quiere añadirla al mercado laboral, porque cuando tú analizas la data laboral que te da el Departamento de Estadísticas, lo que ellos cuentan es el trabajo de los ciudadanos, de la gente que está registrada como en el employment, ¿no? En el payroll. Entonces, sí, ha habido mucha inmigración, pero la inmigración que puede venir a trabajar está muy controlada en cientos de miles de personas, pero hay otra inmigración. Entonces, yo creo que él
no sé, yo no entendí muy bien todo lo que él nos Ujú, quiso decir ayer, ¿no? Pero bueno, él, como yo digo, es el jefe de la Reserva Federal y él verá qué viene a decir. Pero vamos, ujú. desde luego que los datos laborales son de la gente que está registrada en los Estados Unidos con un permiso de trabajo para trabajar. Eso es lo que yo entiendo. Ujú. Repito, enseguida vamos con los mercados, pero María, es interesante comentar el llamado índice de optimismo que está en recesión y que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas en este ambiente económico y que, como tú nos has dicho siempre, hoy también lo has repetido, es realmente el motor económico que mueve este país. ¿Cómo están esos datos o qué nos puedes explicar en base al gráfico que vamos a ver? Hombre, pues es que vamos a ver una cosa, yo siempre te he dicho, ¿no?, que el motor económico de este país son las pequeñas y medianas empresas, que son los que contratan a más del 50%, ¿no?, de los trabajadores en este país. Esta pequeña y mediana empresa normalmente se le pulsa, ¿no?, cómo ellos se sienten con la economía, ¿no? Y entonces hay 2 cosas, primero están las ganancias y después está el sentimiento, ¿no? Las ganancias de la pequeña y mediana empresa, que no son las ganancias, digamos, de las grandes empresas del S&P 500, ¿no? Pues las ganancias de la pequeña empresa, es decir, están cayendo. ¿Ok? Nosotros podemos ver que obviamente en época de pandemia cayeron completamente, se recuperaron después de la pandemia cuando la economía empezó a funcionar, pero está cayendo, ¿no? La pequeña y mediana empresa a día de hoy tiene un serio problema y encima, como yo siempre te he dicho, el acceso al crédito está muy caro, ¿no? Pero luego no solamente están las ganancias, sino también está el sentimiento, ¿no? Cómo siente la pequeña y mediana empresa, que son las que tiran del carro económico de este país, cómo ellos sienten, ¿no?, que está la situación económica. Y cuando tú te lees el reporte, ellos dicen sistemáticamente que tienen miedo del futuro, de por dónde va la economía del país y por dónde va a ir la economía del país en los próximos 6, 8 meses, ¿no? Entonces, es por lo que yo te estaba diciendo al principio de la conversación, que la economía en este país está como bifurcada. Por un lado, tiene un 20% de grandes empresas listadas en el Stock Exchange, un 20% de gente que sabe manejar su dinero, que han estado bien posicionados, que están haciendo dinero, y después tú tienes un 80% del resto de la sociedad que realmente están en recesión porque no, las cosas están muy difíciles, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje del señor Jerome Powell fue confuso y yo creo que ha confundido a muchísima gente. Ujú, la verdad que en eso estamos bastante de acuerdo. María, reacción de los mercados. Ahora sí, ayer hubo calma tensa en la mañana, de repente subidas que llevaron al Dow Jones y al S&P a batir nuevos récords, luego una caída brutal después de la declaración de Jerome Powell y esta mañana hemos visto otra vez los índices entusiasmados hacia arriba, con ganancias, con récords intradía. En fin, qué locura, ¿no? Qué volatilidad tienen los mercados. Este recorte al final es positivo para los mercados, es negativo, aplaudían ayer, tenían dudas, hoy vuelven a aplaudir. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Yo creo que hay 2 factores, ¿no?, que ayudan a esto. Por un lado, yo creo que, ha habido, digamos, primero ya la gente sabía que iban a recortar 50 sin una sorpresa, ¿no? Pero bueno, esto lo que está haciendo es que tú tienes que acordarte que desde que la Reserva Federal empezó a subir tasas de interés, nosotros tenemos aproximadamente unos 6 trillones de dólares en lo que se llaman los sidelines, es decir, sentados en cuentas de money market, en CDs, en time deposits, ¿no? Ganando un interés sin tener que arriesgarse a la volatilidad de lo que es un Standard Poor's o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en el momento en el que las tasas de interés se han recortado, pues claro, la gente se está empezando a dudar, ok, yo tengo mi dinero sentado en un money market que ya no me está dando el 4%, ahora me va a bajar al 3%, quizás ahora es tiempo de coger este dinero que están estos sidelines que dicen que son aproximadamente 6 trillones de dólares e invertirlo en bolsa. Entonces, hay que ver el flujo del ingreso en cash que estamos viendo de las cuentas bancarias hacia el stock market, ¿no? Esto por un lado. Entonces, está entrando mucho dinero y la gente está comprando, ¿no? Tú tienes que comprar esto, aquello, lo demás para allá. Pero por otro lado, todo el mundo sabe perfectamente un momento. 50 puntos básicos es una medida de política monetaria expansiva, es decir, tú me estás recortando tasas de interés porque es el significado de la economía se está
ralentizando. Entonces, Ujú. claro, la gente también tiene precaución porque esa ralentización de la economía tiene un impacto en los mercados, ¿no? Entonces, yo creo que está habiendo mucho reajuste por ese tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que los mercados todo lo descuentan, que es la palabra famosa que ellos dicen, ¿no? Y los mercados tienen una vida propia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a seguir por el Standard and Poor's y por los nuevos récords que están continuamente haciendo. Ujú. Bueno, ahí estábamos viendo en tiempo real cómo están los índices, todos en verde y con altas ganancias. Sí. María, ya para terminar, todavía quedan 2 reuniones más de aquí a final de año. No sé si este recorte tan agresivo deja poco margen para más recortes o puede haber más, porque hay muchos analistas que pronostican que van a ser 2 más de 25 puntos básicos y en total en este 2024 100 puntos básicos. Bueno, hombre, vamos a ver una cosa. Si tú has empezado bajando intereses, porque la economía va muy bien, pero tú bajas intereses, pues lo normal es que sigas bajando intereses. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar de que, como yo te he dicho, como la inflación no está controlada, porque no está controlada, si le viene un reporte de la inflación y ellos reconocen que ha habido este aumento de la inflación, pues a lo mejor se tienen que poner a pensar que tengan que subir las tasas otra vez, que ya ha pasado, porque la historia nos enseña que cuando tú empiezas a recortar tasas de interés sin tener la inflación controlada, la inflación vuelve a repuntar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si siguen recortando como según la buena situación económica que dice el señor Jerome Powell que hay, que bueno, cada uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, María, pues muchísimas gracias por explicarnos todo de manera tan clara. Creo que nosotros y la mayoría de la gente que nos ve está dentro de ese 80%, ¿no? Eh, que mencionabas antes, ¿no? De la realidad de la economía que estamos viviendo cuando vamos a comprar, cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que pasar la tarjeta de crédito o cuando tenemos que tirar de ahorros. Así que vamos a ver cómo esto nos va afectando y cómo continúa esta política monetaria en los Estados Unidos en un año importante de elecciones. Gracias, María, como siempre, por tu manera de contarnos las cosas, como digo, para que la entendamos la economía de una manera sencilla y fácil. Muchísimas gracias, feliz fin de semana a todos y que descanséis. Ujú. Una cosa antes, tu página web como siempre, tu contacto para todos aquellos que te quieran seguir. Bueno, pues como siempre, yo tengo solamente una cuenta de Instagram, María Lorca Susino, y bueno, ahí me encuentran con todos mis comentarios económicos. Perfecto, bueno, pues gracias por la clase de hoy, profesora. Hasta la Muchísimas semana que viene. gracias. Chao.